Buenas tardes a todas y a todos, una esperada. Mi nombre es Lidia Arteaga, yo soy parte de Periferias del Món. Voy a solo ubicarnos. Nosotros somos una asociación de solidaridad internacionalista que llevamos desde nuestros inicios en 2010, incluso antes, miembros de nuestro equipo, acompañando procesos de comunidades centroamericanas que están en la defensa de sus territorios y de sus derechos individuales y colectivos, porque la mayor parte de estas comunidades son indígenas. Estas comunidades han sufrido procesos de violencia y de represión históricamente, pero actualmente también se encuentran en procesos de defensa de sus territorios que se ven amenazados por proyectos extractivistas que normalmente están impulsados por empresas transnacionales que buscan la extracción de bienes naturales, ya de la mal llamada energía limpia, estableciendo centrales hidroeléctricas, o también para la producción de biocombustibles, para palma africana, etc., ¿no? Y que ven amenazados pues sus territorios y sus modos de vida, ¿no? Y sus concepciones de vida de cara al futuro. Entonces nosotras tenemos una visión, desde este acompañamiento a estos procesos de defensa, tenemos una visión holística, global, ¿no? En estos momentos no podemos ceñirnos a una región del planeta que no esté sufriendo este tipo de amenazas sobre sus territorios, y es en este marco un poco en el que intentamos promover estos diálogos, espacios de encuentro entre personas que están defendiendo derechos en cualquiera de las regiones de este planeta, y es en este marco un poco en el que creamos estos espacios, ¿no? En este caso, pues aprovechando la presencia de Tarsila Rivera, que viene en el marco de un proyecto nuestro de educación para el desarrollo, que se le llama, que como que cuestiona el planteamiento y esta visión que hay internacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible como el instrumento que todo el mundo tenemos que seguir, y que realmente no recoge los derechos, ni las visiones, ni siquiera los impactos o avances que los pueblos indígenas puedan tener o dejar de tener en base a estos objetivos internacionales que no sé si conocéis, pero bueno, que han aunado un poco el discurso internacional. Creemos, por lo tanto, eso, que es imprescindible también fomentar un diálogo intergeneracional, ¿no? Por lo tanto, esta oportunidad también de colaborar con Juventud pel Clima para nosotras y Tarsila, que también tiene una vinculación, ¿no? Con el empoderamiento de las mujeres jóvenes indígenas en su país, pues era muy interesante, ¿no? para compartir. Solo quería nombrar que, como he dicho antes, ¿no? Que no hay territorio, creo, en este planeta que no esté amenazado ahora mismo por este modelo de extracción capitalista, colonialista, que sigue perpetuando que en unas zonas se explotan recursos o bienes naturales para que haya una parte de la población que continúe con un crecimiento que es insostenible y que no quiere cuestionarse, ¿no? En un momento que creo que pensamos que es clave, en el que es clave hacerlo, ¿no? Porque estamos ya un poco hacia la cuenta atrás. Entonces, aquí nos encontramos en el País Valenciano con amenazas por la ampliación del bypass, del puerto de Valencia, las macroplantas fotovoltaicas, minería ilegal a cielo abierto que tenemos en el País Valenciano desde hace ya mucho tiempo, que es problemática similar a la que, en este caso en Perú, también enfrentan poblaciones indígenas, ¿no? Minería, deforestación, sobrepesca, biocombustibles, palma africana o aceitera, mejor dicho. Entonces, bueno, pues con la urgencia de crear estos espacios de diálogo, pues sin más yo quería pasar un poco a presentaros a las dos personas que van a estar compartiendo con nosotras. En principio, la idea es que primero hable Sara, luego Tarsila, y luego que creemos un espacio de intercambio, ¿no? Que es lo que luego nos enriquece, creo que a todas. Entonces, pues a ver, estaremos atentas a vuestras
preguntas, intervenciones, comentarios. Entonces, bueno, pues presentaría a Sara Navarro. Ella pertenece a Juventud pel Clima. Es parte de un club de lectura feminista, no mixta, que iniciado en Argentina. Y a partir de esta pertenencia a este club empieza a surgir en ella el interés, ¿no?, por un poco la teoría ecofeminista. Y es estudiante de Bellas Artes. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar con nosotras. Hola, vale, s'ha escuchat bé. Bueno, jo anava a fer la meva part en valencià, ja he parlat amb ella, no n'hi ha cap problema. Després, ella abans estava a Catalunya, ja s'ha fet un poquet amb la idea. Bé, moltes de nosaltres, de les que estem ací, haurem anat a la manifestació del 8 de març, que és el Dia de la Dona, o el 25 de novembre, que és el Dia contra la Violència de Gènere, perquè és un fet que vivim el feminisme a nivell estatal, al carrer, a la nostra classe, a casa, en missatges reivindicatius darrere les portes dels balls de les universitats, però no s'ha aprofundit tant en l'obra teòrica del feminisme. I jo me vaig a centrar en aquesta part, en com va néixer l'ecofeminisme, quan va néixer, quines són les seues teòriques. I bé, volia fer una distinció al principi de... Perdó, que no estava a la presentació. Una diferència serà així, no sé, o no? Vale. Francesc, tu saps? F5. F5. Ah, F5. Sí, no le tira el... Aneu a veure tota la presentació en primícia sense explicar res. Ah, vale, que vosaltres ho veus. Vale, és que jo l'ordinador ho veig d'una altra forma, vale, perdó. Res. Una diferència entre el que és l'obra teòrica i el que és la pràctica, perquè a vegades no va de la mà i sobretot en l'ecofeminisme es fica de relleu perquè el primer esdeveniment ecofeminista va aparèixer inclús abans que es teoritzara. Però gràcies a la teoria hem pogut ficar un nom i saber de les pràctiques i a dia d'avui estudiar-lo. Aleshores, té un valor l'obra teòrica i és en això en el que em vaig enfocar. Bé, ara hi ha una imatge un poquet estranya. Sempre se fa com una simbologia en totes les teories sobre que la teoria és un tronc i d'ahir ixen moltes branques o moltes crítiques. Al feminisme passa el mateix. Sempre s'ha escoltat això de el feminisme ha de ser tal, X. El fet és que les branques a vegades n'hi ha fets que se contradiuen i no passa res perquè això demostra que n'hi ha una riquesa dins del feminisme i que s'ha plegat a moltes més dones i a les seues problemàtiques i al seu context històric o social o econòmic. Jo he ficat ací les més representades a nivell estatal, crec, i, per exemple, l'anarcofeminisme té teòriques com el Emma Goldman, el feminisme radical a Simone de Beauvoir o Kate Miller. Ara, per exemple, me ve un que no he ficat, que és el feminisme negre, que s'està treballant ara molt amb teòriques com Bell Hooks o Angela Davis. I res, nosaltres ens anem a centrar en una d'aquestes branques que és l'ecofeminisme. I què planteja aquesta branca? Bé, doncs que n'hi ha una relació molt profunda entre la històrica subordinació de les dones i la dominació de la natura que han portat a una crisi tant climàtica com a una crisi social com és la violència de gènere. Nosaltres no estic parlant únicament de la punta de l'iceberg, que és l'assassinat de les dones, sinó també d'una societat desigual de condicions i tot. I res, com se relaciona aquesta històrica subordinació de les dones i de la natura? Vaig a llegir un fragment de Claves ecofeministes d'Alicia Chipuleo
no tinc cap problema perquè després al final volia fer unes recomanacions de llibres i de vídeos, aleshores que ho tornaré a recordar. Pero bé, ella explica, en castellà, para comprender el encuentro entre feminismo y ecologismo es importante tener presente que el feminismo supo mostrar que uno de los mecanismos de legitimación del patriarcado ha sido la naturalización de la mujer, es decir, pensar en las mujeres como manifestaciones de una esencia. En filosofía, la esencia es lo propio, lo constante e invariable d'un ente. És a dir, per a que ens entenguem, la essència és el que darrere de la tercera onada feminista se va conceptualitzar com gènere. És a dir, les dones hem tingut uns trets biològics que es fan tindre una construcció social que es determina fer una cosa. És a dir, tu per néixer aixina tens que fer tal, tal i tal. Com per exemple, treballar únicament entre les cures, ser mare sí o sí, etc. Aleshores, seguís. La esencia femenina ha sido definida como lo otro frente a lo plenamente humano, como la alteridad. Aleshores, ¿qué es lo plenamente humano? En cambio, el hombre, varón, ha sido pensado como lo propiamente humano, como razón, mente, espíritu y cultura. Recordemos, por ejemplo, que en la obra de Hegel la mujer es presentada como un ser más próximo a formas de vida consideradas inferiores, animales o vegetales. Es decir, lo plenamente humano es l'home i l'alteritat, lo otro, lo que ha quedat a l'altra banda són la dona i la natura. Aleshores es trobem que són dos llocs a conquerir per l'home i aquesta inferioritat. Bueno, això, lo de l'alteritat i l'essència ho explica Simone de Beauvoir en el segon sexe, i el problema és que la dona no fa una acció recíproca, no fica a l'home com l'altre i queda solament la dona rellegada, se queda apartada. I bé, i ara volia ficar dos claus que són molt importants dins de l'ecofeminisme, que és la interdependència i la ecodependència. Què és això? Bé, vaig a explicar primer què és la interdependència, que fica damunt de la taula que són cossos vulnerables, perquè depenem tota la nostra vida d'unes altres persones. És a dir, pensem en un nadó, necessita una dona que li doni el pit o una altra persona que li doni el bibe i necessita després uns mecanismes per aprendre a menjar, a fer les seues necessitats, a demanar ajuda quan està ferit o ferida. Aleshores, aquestes cures sempre han quedat relegades a la dona. I per altra banda, tenim l'ecodependència, que aquesta es parla de que depenem de la terra perquè es donen les condicions de vida per a viure, es dona una atmosfera respirable, una aigua potable, aliments sans, etc. En conclusió, depenem de les persones, i persones així és sinònim de dones, i també depenem de la terra, perquè les dues coses es donen les condicions de vida. I com va néixer aquesta teoria? Bé, jo vos he fet un eix cronològic. Com a context vos he ficat que a 1760 està la Revolució Industrial i tenim a 1798, que no és l'any de naixement, és l'any que publica Thomas Matthews un assaig que és molt important per al desenvolupament de l'ecofeminisme. Aquest home era un pastor anglicà i també professor d'economia que va publicar un assaig que el que deia és que la demografia seguia una progressió geomètrica, mentre que els aliments aritmètica. Aleshores, com era un pastor anglicà, el que va demanar va fer un rebuig de qualsevol mètode anticonceptiu i la seva solució va ser demanar l'abstinència sexual únicament als pobres i, a més, afirmar que la fam, la mort primerenca, és a dir, els fills que morien, i també les malalties eren un càstig de Déu i una solució per a la sobrepoblació. Què passa? Les seues idees van influir molt, sobretot a les retallades que després van fer els governs liberals, i va calar molt en la societat i va plegar fins a 1974, on trobem en François Dubon. Vos he ficat que a partir dels anys 60 del segle XX comença la tercera onada feminista i François Dubon, perdó si no pronuncio bé el seu nom, és francesa, de fet és amiga de Simone de Beauvoir, va per fi ficar nom a l'ecofeminisme i va començar a desenvolupar la teoria pensant en aquestes projeccions tant demogràfiques com de l'economia capitalista
en un món on els materials naturals són finits. I bé, jo ara vos volia fer dins de l'ecofeminisme n'hi ha més crítiques i n'hi ha diferents corrents. I depèn de qui preguntes, te dirà que n'hi ha 4 o que n'hi ha 5, perquè a vegades se parla de que l'espiritualista, que és Isa de l'essencialista, naix com d'Isa o és una, anava a dir desviació però sona molt mal dir-ho, però bé, sí, una variació, sí, de dins de l'essencialista. I anem a començar per Isa, per l'essencialista o clàssica, perquè és la més polèmica i també la més criticada. Aquesta el que es proposa és que els homes han estat obsessionats pel poder i pel control i han portat a guerres suïcides que han enverinat la terra, l'aire i l'aigua. I a més, per l'altra banda, les dones tenen uns trets biològics que la vinculen a la natura d'una forma molt més estreta, són trets com per exemple el poder gestar una persona durant 9 mesos. Què passa? Té unes crítiques perquè reduís a l'home i a la dona, que és el que criticava Alicia Cepuleo i ha fet el patriarcat, a una essència, algo predeterminat. I a més és que fica molt mal lloc a l'home, perquè diu que únicament esteu així per a matar la terra i no podeu fer una altra cosa. Perdoneu els homes d'ací. Aleshores, recolza la divisió de gèneres, aquesta crítica de l'ecofeminisme. I ara l'espiritualista s'ha ficat a una imatge de banda nociva, que és una de les seues teòriques activistes més importants a nivell internacional, i el que caracteritza aquesta corrent és que vincula una dimensió sagrada de la vida i la natura. I una de les coses més interessants potser és que fa una crítica al model de desenvolupament occidental, que de fet és el que més contamina. I res, passem a la constructivista, que jo crec que és la que més està lligada a nivell estatal, perquè el que es planteja és que se centra en els vincles entre l'opressió de la dona i de la natura, però conceptualitzant el gènere com una construcció social. És a dir, sosté que no hi ha una essència femenina que la diferència de l'home, sinó que ha sigut tota una societat que l'ha vinculat a la natura, perquè de fet tant l'home com la dona són natura i cultura alhora, perquè l'home també té un gènere, també li diuen quan naix, has de ser valent, has de ser fort, has de ser sempre líder, has de ser tal. Aleshores, doncs això, que són cultura i natura alhora, i el que intenta és de construir el patriarcat capitalista en totes les seves manifestacions. I ara aniríem a l'ecofeminista queer, que és molt controversial perquè és una teoria que s'està construint, com sabeu, la seva mare, Judith Butler, encara està viva, s'ha malinterpretat alguns dels seus conceptes i després Judith Butler també ha fet com crítiques dins de la seva mateixa teoria. I el fet és que el que planteja és que comprendre i deconstruir tots els binomis que són d'heterosexual queer, cultura-natura, home-dona, i clar, se plantegen després problemes en la pràctica perquè deconstruir un concepte com és el de ser dona no significa que lleve el problema que n'hi ha de fons perquè el patriarcat segueix estant ahí. I per últim parlar de l'antiespecista, vegà o animalista, si és d'un altre color, res. I aquesta corrent el que fa és empatitzar amb els animals, denunciar la seva explotació i estableix connexions entre la cosificació, subordinació i abús. I ara us vaig explicar els 3 grans esdeveniments de l'ecofeminisme i voleu que, m'agradaria deixar constància de que sí, va ser un any abans que es conceptualitzara com a ecofeminisme, a 1973, i a més va ser a un altre continent, va ser a l'Índia. Perquè a vegades és això, la pràctica es diferencia de la teoria perquè naix com a forma de sobreviure i de defensar-se i va inclús abans. I va ser a l'Índia i el que van fer aquestes dones va ser abraçar els arbres en un acte de protesta pacífica que inclús va impedir la seva tala.
I uns anys després, a 1977, trobem el moviment del Cinturó Verd de Kènia. La foto de baix és Wangari Maathai, perdó, si ho he pronunciat mal. Va ser Premi Nobel de la Pau el 2004 i és qui va iniciar aquest moviment. I és un projecte de reforestació que a dia d'avui porta més de 50 milions d'arbres, que està lluitant contra la desertificació i de fet també aconsegueix crear llocs de treball a dones que únicament treballaven en les cures de dins de casa i les ha obert noves relacions socials i noves xarxes de recolzament. I per últim, l'altre gran esdeveniment de l'ecofeminisme és Love Canal, que és a 1978 a Nova York. Love Canal és un barri que va ser construït sobre un abocador tòxic. Això el que va passar és que molts infants van ser enveninats, les dones van reduir la seva salut reproductiva, xiquets amb malformacions. I la foto de baix és Lois Gibbs, que va ser qui va començar aquesta protesta, i al final van aconseguir que el govern federal els donés la raó i reallotgés a unes 800 famílies. I res, ara volia donar-vos, abans de passar la paraula a Tarsila Rivera, unes recomanacions sobre llegir més sobre ecofeminisme. Me vaig a centrar primer en els llibres. A mi sempre que me'n pregunten per obra teòrica feminista, jo sempre recomano les edicions de feminismos de càtedra. Us fiqueu en l'editorial de càtedra i ficarà gèneros, assaig, novel·la, poesia. N'hi ha una de feminismos que de fet Alicia H. Puleo la dirigís des de 2014. I bé, jo per a llegir sobre ecofeminisme recomano molt a Alicia H. Puleo. El primer llibre que vos he ficat és aquest i després el de Dialèctica de la sexualitat, gènere i sexe en la filosofia contemporània. És molt teòric i és complicat, no és un llibre fàcil, perquè parla molt dels filòsofs i de les seues teories, però lliga molt com s'ha relacionat la dona quant al gènere i sexe en tota la història. Però ja dic, no és un llibre fàcil. I si no voleu llibres, si vos agrada més els podcasts, que ara estan de moda, vos he ficat així dos, que uno és de Catalunya Ràdio, d'Amarant Terrero, perquè ella sap molt, de fet és sociòloga i enginyera agrònoma, i són 22 minuts i és una cosa molt ràpida, és com una xerrada entre amigues, jo crec, i s'entén molt fàcil. I després l'altre és Ni brujas ni princeses, perquè és una ràdio comunitària argentina, que és un podcast de 13 minuts, i no he dit una cosa, però així se fica sobre la taula els noms de les dones assassinades per defensar la seva terra, perquè nosaltres ho veiem des de la mirada occidental, però allà en Llatinoamèrica les dones estan sent assassinades per defensar el seu territori, com ja he dit. I a més me pareix molt interessant perquè al final pregunten entrevistes a dones i diuen, o sigui, parlen de què és l'ecofeminisme per a elles des d'un ambient molt més pràctic d'estar defensant la seva vida. I per últim, si vos agraden les entrevistes, els vídeos al YouTube, jo vos recomano molt a Yayo Herrero, perquè ella, a més de ser molt influent en tot l'àmbit ecofeminista, també és ecosocialista a nivell europeu, té entrevistes més fàcils, són altres més complicades, més llargues o més curtes. I bé, podria estar parlant-vos molta estona de tot el que és Yayo Herrero. És de les investigadores més influents, com ja he dit, és antropòloga social i cultural, enginyera tècnica agrícola, diplomada en educació social, també ha estat coordinadora d'accions ecologistes en acció, etc. O sigui, sap molt. I bé, una altra de les persones que sap molt i està a la meva dreta és Tarsila Rivera, aleshores vaig a donar-li ja la veu. Passem a escoltar a Tarsila Rivera Cea. Es una reconocida activista por más de 40 años defendiendo los derechos de los pueblos indígenas a través de su organización Chirapac de Perú.
Cuenta con varios reconocimientos internacionales por su labor. Fue miembro experta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas durante el periodo de 2017 a 2019, fundadora del Foro Internacional de Mujeres Indígenas y del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, de la que actualmente es coordinadora continental de promoción del liderazgo y la participación política de mujeres indígenas. Gracias. Gracias. Me gustaría hablar en libertad, o sea, sin esto, pero en fin, las circunstancias obligan. Felicitaciones. Quiero empezar diciendo que a pesar de los 40 años dedicados al activismo y a pesar de los años que tengo, nunca dejo de aprender. Así que muchas gracias por todos los aportes desde la teoría, ¿no? Y desde la academia. Yo quisiera compartir con ustedes de cuánto costó ser entendidas por el movimiento feminista las acciones que desarrollábamos las indígenas. Y les comento que el 2001 en Nueva York, a 5 años de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, que ya era la 4ª conferencia mundial, a donde las mujeres indígenas llegamos solo al espacio alternativo, o sea, al espacio de la sociedad civil, por primera vez a una conferencia global, y nos insertamos en ese proceso escuchando el movimiento feminista que se preparaban, ¿no? Se reunían, hacían reuniones previas, y nosotras que ya habíamos abierto el oído decíamos, bueno, ¿y dónde estamos? ¿Cómo vamos a llegar a Beijing? Y entonces creamos espacios de discusión para preguntarnos, ¿dónde estamos? ¿Desde dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde queremos llegar? Así de simple, desde la praxis. Y les cuento que iniciamos un proceso de 2 años en las Américas, del 93 al 95, tratando de juntarnos y entendernos entre las indígenas del norte, o sea, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, México y Sudamérica. En cada región hacíamos talleres, no discutiendo si somos o no somos feministas, sino, por ejemplo, tratando de entender qué significa desde afuera el hecho de ser indígena y qué significa nuestra identidad cultural desde las mujeres y qué rol teníamos como mujeres activistas o lideresas desde el movimiento mixto, pero también en el espacio más amplio como mujeres. Entonces, y claro, principalmente las mujeres indígenas reivindicamos el primer derecho como indígenas, el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, que está ahora dentro de los derechos colectivos como pueblos. Y luego, cuando llegamos a Beijing, fuimos así por las feministas. Ustedes no reivindican género, ustedes tal y cual, que le siguen el juego al machismo, al patriarcado. Y nosotras no entendíamos qué querían decirnos con esto. Y entonces empezamos a crear espacios de discusión post-Beijing. Entonces, ¿qué significa lo que estamos haciendo nosotras como indígenas? Que ya desde antes de los 80 habíamos definido que desde la cultura, la cosmovisión y la filosofía indígena, que somos parte de la naturaleza. No es que la naturaleza o los recursos sean un bien para usufructuar, sino que somos parte de ese contexto universal en el que estamos
los pueblos y los recursos como hijas e hijos de la Madre Tierra, ¿no? Y con estas posiciones empezamos a preguntar, ¿y desde dónde es que somos complementarios? ¿Y por qué somos complementarios? ¿Y cómo es que en la mesa de las decisiones no somos complementarios? No estamos. Entonces hubo todo un análisis hacia adentro para defendernos hacia afuera. Y entonces entendimos que hablar de los roles no podía dar la idea que nosotras estábamos de acuerdo en no participar en las decisiones, ¿no es cierto? Y solo los hombres, y que nosotras sí aportamos, sí podemos, sí queremos, y que teníamos un rol productivo también y no solo reproductivo, ¿no? Y entonces yo siempre lo cuento, preguntamos al anciano más anciano en las alturas de Ollantaytambo, y al preguntarle qué significa esta relación entre hombre y mujer en las culturas, él nos dijo que las cosas valen cuando están en su punto de equilibrio. Este concepto de Taita Ciprián yo lo uso totalmente, muy multidimensionalmente, porque sirve para todo orden. Cuando hablas con otra persona, cuando hablas con los hijos, cuando tienes que ver con la naturaleza y cuando tienes que relacionarte con los diferentes. Entonces, como también fuimos muy cuestionadas, porque el movimiento indio, sí, los varones nos decían que nosotras estábamos copiando el feminismo de Occidente, que estamos sometiéndonos a Occidente. Entonces dije, bueno, Taita Ciprián dice esto, y como ustedes están en la mesa de la decisión y nosotras no, pero estamos aportando, porque muchos decían, mi esposa me aconseja, mi esposa me asesora, pero bueno, ahora queremos estar en la mesa. Y llegamos a la conclusión de hacer entender a los liderazgos mixtos que para ser complementarios había que recuperar el equilibrio en las relaciones entre hombres y mujeres, entre nosotros y la naturaleza, entre nosotros los adultos y la niñez y la juventud. Y entonces fuimos mirando hacia atrás y mirando en el escenario. Con esto llegamos a Beijing más 5 en Nueva York. Entonces, la mesa de feministas, feminismos, como ya habíamos sido muy cuestionadas, ya llegamos mejor preparadas. Entonces, sentándonos con el movimiento feminista, preguntamos, miren, nosotras no sabemos de teoría feminista, no sabemos si somos feministas o no, pero reivindicamos los dos derechos. Los derechos colectivos, que significa todo esto como cultura específica, como pueblos, todo lo que tenemos como carga cultural, porque por ello somos discriminados, discriminadas, y también por ser mujer. Y somos mujeres monolingües, ¿no es cierto?, que vivimos en un espacio específico, pensamos de una manera específica, y entonces nos damos cuenta que desde afuera somos discriminadas por esos, digamos, por esos elementos, ¿no?, de ser de culturas y pueblos específicos. Al interior de los pueblos nos dimos cuenta, claro, que no se da prioridad a las niñas para la educación, que cuando tienen un poquito de dinero se privilegia al varón. Terrible. Todavía yo vengo de una época en la que los matrimonios eran arreglados por los padres.
entonces no teníamos libertad de decidir con quién te haces pareja. ¿Qué más? Varios elementos que estaban dañando lo individual. La violencia, ¿no?, doméstica, pero también la violencia de género al interior de la comunidad. Entonces llegamos a Beijing más 5 en Nueva York a decir: defendemos y luchamos por los dos derechos. ¿Qué derechos colectivos defienden ustedes?, preguntamos. No, pero ustedes no reivindican género. No, ¿qué derechos colectivos defienden ustedes? Porque nosotros defendemos estos derechos colectivos y entendimos que también tenemos que defender los derechos individuales, a no ser objeto de ninguna forma de violencia ni de discriminación. Fue genial. Desde, bueno, ya tenemos 2000, casi 20 años, donde en la región vamos caminando juntas, porque también hemos transitado a entender y a respetar las diferencias. Fíjense ustedes. Entonces tenemos a este punto ya casi después de 30 años este concepto claro de la indivisibilidad de los derechos individuales y colectivos como mujeres indígenas. Hay jóvenes que están en la academia, podría decir más de México, Guate y Bolivia, que hablan de feminismos y hablan de un feminismo comunitario, feminismo, bueno, antipatriarcal, pero no es todavía digamos, un concepto totalmente aceptado ni entendido. Entonces, sí hay jóvenes críticas como tú que nos obligan. ¿Cuándo vamos a conceptualizar el feminismo indígena? Entonces, digo, mira, todo lo que me has enseñado ahora, y yo pensando que había un feminismo occidental y un feminismo indígena, pero hay toda esta complejidad, ¿no?, en la teoría. Finalmente, les comento que este eslogan que sale de mi cuerpo, mi territorio, está inspirado pues en el pensamiento de las mujeres indígenas. Y por ejemplo, sí también pedimos a la teoría feminista que reconozca los aportes de las mujeres indígenas que permiten las reflexiones y les permiten teorizar. Y tiene que ver con los aportes que hemos hecho como movimiento indígena y como mujeres, este aspecto de la libre determinación, por ejemplo. La libre determinación que está en la Declaración de Derechos sobre Pueblos Indígenas. Fíjense, nos tomó 10 años discutir en las Naciones Unidas para ser aceptado, porque no nos entendíamos entre nosotros y para afuera era peor. Entonces, con todo el tiempo que tomó la libre determinación, hoy entendemos que la libre determinación no es solo territorial, no es solo política, sino también la libre determinación que tiene cada persona, cada ser humano, de optar y decidir qué quiere y dónde quiere estar, ¿no? Lo usamos muy también multidimensionalmente. Y los derechos colectivos, porque también me tocó muchas veces discutir con expertas, por ejemplo, del comité CEDAW, que es el Comité de Avance para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y en la región, reunión de ministras, la experta, porque yo quise poner en la declaración de las ministras el párrafo. Cuando era foro permanente podía entrar a algunos sitios, ¿no? Entonces, yo quería que se ponga un párrafo de que los estados deben respetar los derechos de las mujeres indígenas defensoras de los derechos humanos y de los derechos individuales y colectivos. Y entonces alguien, que digo,
fundamentalismo feminista. Eso es algo que no estaba bien, porque empezamos a hablar también sobre los fundamentalismos. Y entonces un feminismo fundamentalista excluía a las otras formas de lucha también que teníamos las mujeres y las mujeres indígenas, o las mujeres también de sectores populares. Y entonces me decía, no, tus derechos colectivos, pero le digo, estamos hablando de la lucha por un ambiente sano, por acceso a recursos naturales sanos como el agua, a no ser contaminado ni eliminado, la vida viva en los ríos o en el mar. Eso es derecho colectivo. No, me dijo, porque eso es solamente para ustedes los indígenas. No. Y tenía una persona del Fondo de Población de Naciones Unidas que hacía miraba, y al final le dije, tú tienes un derecho colectivo como el mío, que es respirar aire puro, tener paz y no tener violencia externa. Y lo otro es interno. Nosotros definimos no violencia ni en nuestras tierras, ni en nuestros cuerpos, ni en nuestras vidas, pero tampoco esa violencia que tiene que ver con el racismo y la discriminación hacia nosotros. Porque las mujeres indígenas, en otro evento definimos que el racismo y su expresión en las discriminaciones dañaba muy profundamente la autoestima como mujeres indígenas, y lo tipificaron como la peor forma de discriminación y de violencia. Entonces logramos que la reunión de ministras en su preparatoria pudiera recoger ese concepto de defensoras de los derechos individuales y colectivos, y que los estados tienen la obligación de garantizar y respetar sus derechos en tanto mujeres, en tanto indígenas y defensoras de este tipo de derechos. Entonces hay bastante todavía que caminar, que entenderse, pero estamos en una etapa en la que justamente promovemos el diálogo entre las diferencias y para tratar de entendernos, y siempre en una posición más bien de construcción y ver si alguna vez podemos ser sociedades interculturales, ¿no? En la que nadie niegue el valor que tienen los aportes de las diversas culturas y también de las diversidades, por ejemplo, como el movimiento, los aportes de la opción sexual, que ya cada vez es más evidente, y que nosotras, por ejemplo, pasamos años negando, y los hechos nos demuestran que no podemos seguir cerrando los ojos hacia, por ejemplo, la opción sexual o la diversidad sexual. Entonces, todo va cambiando, va mejorando, va evolucionando, y siempre estamos para compartir y tratar de aprender unos de otros, y lo que sí es totalmente claro es que tenemos, sí, convicciones muy contra las industrias extractivas, contra el racismo, contra el ejercicio del poder hegemónico por unos, contra la muerte de la madre tierra por generar economía desmedida y todo ese tipo de en realidad de aberraciones que no deben existir, ¿no? O sea, creo que ahí nos encontramos todos. Gracias. Muchas gracias, Tarsila. Bueno, la idea era generar diálogo, entonces, bueno, voy a romper yo y espero que os animéis. ¿Vas a romper tú? No. ¿Os parece que abramos ventanas? ¿O pasaremos? Yo creo que estaremos mejor. Vale. Bueno, mira, yo quería preguntarte, Tarsila, después de estar por aquí, por el País Valenciano y todas estas tierras del Estado español, te vas para Glasgow, a la COP56,
26, bueno, llegaremos a la 56, ojalá no, a la 26, ¿no? Que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. No es la primera vez que participas, es ya una recurrente. Entonces, ¿cómo cruzas el estar? Yo creo que ahora estamos ya en un momento clave para actuar, ¿no? Y según si somos capaces de poner estas visiones, ¿no? Que ponen la vida en el centro, ¿no? que tienen otra perspectiva, pues como especie, porque yo creo que el resto de especies no sobrevivirán, pero como especies seremos capaces de continuar. ¿Cómo cruzas el haber estado en, o sea, tu activismo, ¿no? Este optimismo que también tienes con haber participado en varias cumbres, estar en estos espacios, ¿no? De toma de decisión, o bueno, por lo menos toma de decisión, o declaración de intenciones a altos niveles, continuar ahí y ves cómo visualizas y cómo ves tu participación en estos espacios y hacia futuro y si crees cómo... Es que todo es un proceso y hay que sumar. Si antes tenía miedo a hablar, bueno, aprendí a hablar como uno es. Creo que es bien importante construir alianzas para hacer fuerza común. Solos no podemos. Y creo que cada vez más las mujeres y los pueblos indígenas nos damos cuenta que tenemos que desarrollar estrategias de sólidas alianzas para lograr resultados que beneficien a todos. Y en realidad yo empecé yendo a una de las COPs que fue en Copenhague, no sé, creo que era la 15, ya no recuerdo, porque los indígenas estábamos ausentes. Todo el mundo hablaba de cambio climático y los pueblos indígenas eran los primeros impactados con el cambio climático. Cuando tú te encuentras con una mujer amazónica de cualquier parte del sur y le explicas en qué consiste cuando se habla de cambio climático, ella te dice, se llamaba impacto del cambio climático, con razón, que la naranja se seca en el árbol, haces así y se cae. Y cuando abres la naranja, parece un corcho. ¿Qué pasaba? Que ese año había tenido un calor cerca de los 48 grados. Entonces, tratar de entender cómo las decisiones a nivel global impactan en los problemas locales, ¿no? Y cómo es que los estados, nuestros estados, se comprometen aquí, y si nosotras no estamos enteradas o no estamos enterados, no tenemos cómo exigir que ese estado cumpla con lo que se comprometió. Entonces, por eso hacemos el esfuerzo y para la conferencia sobre el clima para Copenhague, nos juntamos 6 mujeres indígenas del mundo. Y entonces una tenía acceso a fondos, otra tenía no sé qué, no sé cuántos, Asia, África. Y hicimos una preparatoria. Y fuimos las mujeres que hicimos preparatorias en cada región para entender, luego hacer aportes, y fuimos por primera vez un grupo representativo. Y también teníamos el compromiso de hacer que algunos que tenían cierta relación con los estados pudieran participar en las delegaciones oficiales. Yo nunca he participado en ninguna delegación oficial, porque me gusta ser independiente. Pero alguien me lleva, pues, ¿no? Y hemos contribuido año tras año y tratando de entender mejor cómo funciona el mecanismo, o sea, que hacer ese esfuerzo. Y hemos logrado, por ejemplo, primero llegar a Copenhague. Y quiero comentarles por qué y cómo fue mi impresión en Copenhague. Era un invierno maldito, para el que no estábamos preparados con la ropa. Y saben ustedes que por un lado teníamos la sociedad civil, las organizaciones, siguiendo su dinámica. Por otro lado estaban los estados
y no podíamos entrar. Y alguien me dice, oye, tienes que hacer algo, porque hay 12 indígenas en la delegación de Bolivia que tienen la oportunidad de tomar la palabra y no la toman nunca en la delegación oficial. O sea, ellos podían sostener lo que afuera estábamos trabajando. Fue uno. Lo otro, vas como a la feria, ¿no? Y yo sinceramente les cuento que me parecía una feria de negocios súper sofisticados, hablando de la energía, las oportunidades de la energía limpia, qué sé yo, la eólica, ¿cómo se llama esto? Los biocombustibles, y empiezan a hablar de hay que promover la canola, hay que promover la soja en Brasil y bueno, en Perú ahora estamos protestando contra la palma aceitera, ¿no? Porque se come bosques. Pero en esa conferencia de Copenhague yo decía, pero ¿y esto? Entendí que lamentablemente, por un lado, te abrían el espacio, contra el cambio climático, bla, 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 pero por otra, ya había una gran expresión de empresas y negocios para mitigación o adaptación. Entonces hay que desmitificar todo, nada es perfecto. Cuando empiezan a hablar de los fondos, por ejemplo, Noruega, Alemania, abanderados contra el cambio climático. Y hacían reuniones con los ministros que ponían la plata. Entonces yo me iba a esas reuniones de ministros porque para eso nos sirve la articulación indígena. Nos repartimos los espacios. Y como yo manejo ahora un Spanglish, me voy a escuchar. Y entonces, ¿saben ustedes que el ministro dice 300 millones para no sé qué? Todo bosques. Entonces yo empiezo a preguntar y poner lo que veo en los países. Y le digo, pero el cambio climático afecta a todos, no solo a los bosques, porque los bosques tienen gente. Entonces, ¿en qué medida esas personas están siendo tomadas en cuenta cuando se habla del bosque? Y por otro lado, yo vengo del Ande, donde somos productores de alimentos, la gran biodiversidad para alimentos y plantas medicinales. Bueno, los fondos solo son para bosques, no para alimentos ni conservar nada de lo demás. Cuando hablas ¿y cómo pueden las organizaciones indígenas participar? No, son negociaciones a través del Estado. Otra vez. Entonces, y descubrí pues, ¿no?, que tenemos empresas mineras, empresas de tales en nuestro territorio, ¿no? Y entonces es como por aquí saco y por la otra trato de poner recursos. Entonces, pero generalmente participo en los temas más que me interesan directamente, que es sobre agricultura y sostenibilidad, género y cambio climático, donde, claro, hay un concurso de mujeres. Hemos logrado entrar las indígenas después de varios años. Estamos tratando de entendernos mutuamente. En París logramos la plataforma del conocimiento. Nosotros queríamos que se reconozca los conocimientos indígenas para la mitigación y adaptación. O sea que no es que nosotras estamos ahí pidiendo, llorando, no, señores, nosotros tenemos esto. Si hemos resistido tanto y hemos conservado, o sea, se pueden hablar de bosques porque los indígenas cuidaron los bosques. Se puede hablar de biodiversidad porque los indígenas estamos contra los transgénicos y contra los agroquímicos y contra ¿cómo se llaman?
Sí, contra los químicos contra los animalitos, los pesticidas. Y estamos en contra de todo lo que se daña el agua y la tierra a través de la presencia de las industrias extractivas. Entonces, ¿cómo? Cuando ustedes hablan de minería a tajo abierto, hemos tenido que aprender todo eso. Hemos aprendido en las comunidades a reconocer cómo el desecho como del mercurio, ¿no? El plomo que tiran en los alrededores, como se desconoce, los niños empiezan a jugar con ello y luego tienen problemas en todo sentido. O sea, los tóxicos y agrotóxicos. Y el daño también de los desechos tóxicos de las industrias en la vida de las mujeres y en la vida de los niños y todo lo demás. Entonces, todo esto significa, sí, pues, un esfuerzo grande y como se dice, hay que trabajar para el relevo generacional. Entonces priorizamos ahora los espacios donde la nueva generación, las jóvenes, deben también ir entrando, conociendo y que las cosas, no sé, nosotros no lo hemos conseguido fácil. Como les digo yo a las jóvenes, cuando nosotras llegamos la puerta estaba cerrada. Nos tocó, toca y toca hasta que por fin se abrió la puerta. Ahora llegan a la puerta abierta, pues tienen otras responsabilidades, ¿no? Y tendrán que tener estrategias mejores. Y en los espacios de cambio climático, habían 100 jóvenes del mundo, ni un solo indígena. Yo me doy el trabajo de ir y estoy preguntando, ¿y alguien del Asia o del África o del Norte? Ahora hay jóvenes de Canadá que el gobierno les lleva, porque los canadienses ya exigen derechos, exigen. Los líderes, un año creo que a París fueron 250. ¡Qué honor! Mujeres dirigentes. Estados Unidos poco, pero están en redes, ¿no? Y los del norte de Europa, indígenas que exigen a sus derechos. Cuando a uno le invitan a que hablemos en un panel organizado por Noruega, dicen, no tengas temor de hablar, porque a nosotras nos conviene que se hable claro. ¿Y por qué? Uno dice, ¿cómo puede haber racismo en Noruega? ¿Cómo puede haber abuso policial en Noruega con las indígenas? Y ellas dicen, ay, y queremos que hablemos de estas cosas. Dice, al gobierno le interesa que hablemos fuerte para luego tener políticas. En cambio, nosotras nos tratan de terroristas cuando decimos las cosas claras. O sea, son contextos diferentes, pero estamos en esa alianza. Por eso, en los últimos 30 años, desde Chirapa, que es Perú, surgimos desde la cultura en un contexto de total violencia interna, ¿no? Luego proyectamos nuestras iniciativas al plano nacional. Creamos espacios de formación entre mujeres indígenas, andinas y amazónicas, porque surgimos también para romper la barrera que se construyó del racismo interno. Las amazónicas son chunchas, o sea, salvajes. Las andinas, dice, ¿cómo pueden vivir en ese cerro pelado? Nos decían las amazónicas. Entonces, nosotros dijimos, no, tenemos que construir un espacio propio. Las mujeres amazónicas decían, tenemos que poner en agenda el impacto de las colonizaciones, de las colonias, los colonos, o sea, los invasores de tierras. Las andinas decían, no, nosotros no tenemos que hablar de eso, no nos toca. No, señoras, ustedes son las invasoras de nuestras tierras. ¿Por qué? Porque en el contexto de violencia política en los 80, las comunidades andinas, para defender la vida, se iban de refugiadas a la Amazonía. Y ahora tenemos familias mixtas entre ashánicas y quechuas, y yo vengo observando cómo esa relación
digamos, intercultural ha tenido resultados muy positivos para, por ejemplo, para el desarrollo sostenible. Y entonces, así hemos ido creciendo desde el Taller Permanente de Mujeres Andinas y Amazónicas de Perú, que nos abrió la puerta para participar en el plano internacional y desde el 93 a construir que las personas mayores no son un atraso, sino que tienen sabiduría que valorar, ¿no? Nos interesa esa mirada intergeneracional. Ahora tenemos que incluir las personas con discapacidad, que desde lo indígena está totalmente invisible, y bueno, incorporar también la diversidad sexual dentro del mismo movimiento, ¿no? Que son nuevas expresiones en mayor libertad. Entonces estamos en ese diálogo y va maravilloso. Y claro, globalmente estamos contra todas las formas de violencia, incluyendo lo colectivo, lo individual, al interno y desde el externo. Entonces cuesta tiempo y trabajo. Acusando de que estoy aquí, te haría la misma pregunta. ¿Vosotros vais a ir también al COP26? ¿Y cuál es vuestro objetivo? ¿Con qué entiendo que, no sé, para qué vais allí? ¿Qué queréis conseguir? Necesitamos de la juventud, la energía. Sí. Alba. El meu acompanyant de Joventut del Clima. A ver, el que passa és que la COP26 que se farà en Glasgow no s'està movent massa coses, suposo també pel tema de la pandèmia. Aleshores sí que sé que altres moviments com Extinction Rebellion tenen financiació i poden anar, però des de Joventut del Clima o Fridays for Future International no s'ha mogut molta cosa, no tenim financiació per poder assistir, ja que anar a Glasgow no suposa molts diners i també com que la gent de Glasgow ens deia que n'hi havia molt poc lloc per esperar-nos, però el que sí que volia dir era que, per exemple, en la COP25, que sí que estuvimos, sí que hubo representación indígena, porque además se suponía que iba a ser en Chile, ¿no? Luego acabó siendo en Madrid, y fue muy curioso que en la zona donde se supone que tendría que haber representación indígena, habían los colectivos indígenas paseándose porque no tenían sitio, porque aquello era todo como un centro comercial de empresas de energía española y otras cosas que al final era solo un lavado verde. Y me acuerdo que hablábamos con ellas y nos decían que eso era un centro comercial y que no tenía representación. Pues ahora si tenéis alguien que hacer un comentario, preguntas, animaros. Venga, no sé si se te oirá. ¿Cómo llegó de criarse en una cultura machista y dentro de un pueblo al feminismo y a defender al feminismo y todo esto, al activismo? ¿Cómo pasas de criarte en una cultura tradicional a cuestionarte toda esa tradición y llegar al feminismo y al activismo? ¿Puedo repetir la pregunta? Porque no se ha escuchado por aquí mismo. Sí, yo no quiero... Sí, lo que ha preguntado, no sé si todos escucharon, es cómo, habiendo nacido en una comunidad, eso me lo preguntan siempre, habiendo nacido en una comunidad tan pobre, tan lejos, esto, y hago lo que hago, ¿no? Bueno, no hay marita mágica para nosotras. Entonces, yo fui monolingüe hasta los 10 años. Salí de la comunidad a los 10 años porque mi madre decidió que debía aprender la lengua del otro y debería aprender a leer y escribir para no morir ciega como ella. Porque las abuelas siempre dicen, adquiere los ojos cuando sabes leer y escribir, si no, no sabemos.
Y entonces aprendí primero el castellano, terminé la primaria y secundaria en el servicio doméstico. Y bueno, no vamos a hablar detalles, pero lo peor fue ser sirvienta en la casa de gente de provincia aspirante a clase media. Y después me tocó ser acompañante, supongo, de una familia mixta, pero burguesa. Era un señor belga que había luchado en la guerra, tenía sus medallas, y casado con una señora de clase alta de Lima. En esa familia, les cuento que por primera vez sentí que me trataban como trabajadora, no como sirvienta. Y me hacían leer una revista que no sé si acá, Selecciones, se llamaba Selecciones, y me obligaban a leer la revista. Y después me obligaban a escuchar, ellos escuchaban ópera, ¿no? Y yo le decía a la señora, ¿cómo puede disfrutar escuchando que a una mujer la están haciendo gritar? Porque no entendía que era la ópera, ¿no? Y después venía alguien a verles y me sentaban a un lado y decían, nosotros vamos a hablar con él en francés y tú después que se vaya nos vas a decir qué has entendido. O sea, eso cuenta porque es mi proceso de formación. Y se fue la visita y me dicen, ¿qué has entendido? Yo entendí solo la palabra floripondio. Porque hablaban del floripondio, supongo, y se reían de mí, ¿no? Entonces yo dejé de trabajar con ellos cuando murieron, y yo todavía no había terminado la secundaria. Y terminando la secundaria regresé a la casa familiar, somos 4 hermanos. Y después de terminar la secundaria, a los 21 años, yo no sé por qué era así. Desde chiquita, por línea paterna, son blancos, indios blancos. Yo soy más a la línea materna. Y mi abuela blanca, pero india, que nunca salió de la comunidad, de chiquita porque reclamaba, porque ella le daba más mote al varón, a su nieto varón que a nosotras. Entonces andaba yo reclamando todo el tiempo y decía, sí, nieta del indio santo sea tenías que ser. Y bueno, yo de vieja digo, felizmente que tengo los genes de santo sea. Y entré a trabajar después de terminar la secundaria a una institución del Estado, a lo que hoy es el Ministerio de Cultura, pero en una época en la que hicieron para nosotros la revolución. Yo era quechohablante y nunca pude hablar el quechua en público, porque el racismo, la discriminación, cuando me tomaron el examen para entrar a ese puesto, me dieron las palabras más difíciles. Me pusieron una máquina eléctrica que nunca en la vida había visto. Pero yo no sé, como estaba tan segura que no iba a entrar, lo hice todo tranquila. Y en ese tiempo, que fue el general Velasco Alvarado, oficializó el idioma quechua como idioma oficial. Y entonces los quechohablantes empezamos a levantar la cabeza, porque siempre nos la aplastaban. Entonces, tengo mi vida así, los primeros 10 años, los siguientes 10 de primaria y secundaria, los siguientes 10 de trabajo en una oficina del Estado donde tenía que no hablar para que no se me note y no me boten del trabajo. Y luego aprendí, escuché y me fui con una beca a la Argentina. Y vi otras cosas, ¿no? De cómo se trataba a los campesinos en la Argentina, que era otra cosa. Y luego el
sí, el 75, que me fui con esa beca, todos los becados eran historiadores, directores de archivos. Se juntaron y mandaron una carta, que cómo era posible que les haya mandado una secretaria. Y yo adentro decía, primero Europa, después cualquier cosa. ¿Por qué? Porque acá en España, en Madrid había un curso de dirección y gestión de archivos, pero eran archivos históricos, yo era historiadora. Nunca gané esa beca. Hasta que un día apareció una beca para Italia. Yo dije, no me importa. Primero Europa, después cualquier cosa, porque lo que quería era conocer, ¿no? Y postulé a la beca con una iniciativa que lo había desarrollado desde Argentina, pero que nadie le daba importancia. Pero ¿por qué fui con esa beca? Porque mi jefe creía que me iban a poner en su puesto, porque el director ejecutivo era amigo, ¿no? Y me decía, Cholita, para ti hay esta beca, ándate a Italia. Y yo, feliz. Pero en los 80 llega el movimiento indio al sur. En ese tiempo se decía que Marlon Brando apoyaba el movimiento indio. No sé si ustedes vieron una entrega del Oscar, que a él le dieron el Oscar, y él mandó a una joven bella como ella, indígena, nativa, a leer su documento de por qué no iba a recibir el Oscar. Está en el internet. Y entonces, pues sí, que viene Marlon Brando, que apoya a los indígenas, que no sé cuántos en el Cusco. Y saben que el ministerio, el Instituto de Cultura, cuando le dijeron que tienen que mandar a alguien a esa reunión, yo era secretaria, yo no era ninguna ejecutiva, ni antropóloga, ni nada. Ellos dijeron que vaya a Tarsila porque es la única india que hay acá. Y yo agradezco que me hayan mandado, ¿no? Porque claro, como iba en representación del Instituto de Cultura, nadie preguntaba qué era yo. Y entonces aprendí muchísimo. Era la primera vez que se hablaba de movimiento y toda la cuestión esta de reivindicación. En ese tiempo se llamaba la reivindicación de derechos, ¿no? Como pueblos originarios. Y entonces entré como voluntaria al movimiento. Pero ¿qué me marcó lo que hago ahora? Es lo que pasó en mi pueblo. En los 80 empieza esta guerra interna entre el Estado y el grupo terrorista Sendero Luminoso, que era lo más radical de lo radical. Y nosotros, los indígenas de comunidad, estábamos en el centro, no entendíamos nada. Iban los senderistas y te decían, esta es tu revolución. Si no, te mataban. Iban los militares, te decían, no es tu revolución. Igual. Entonces ya habíamos muerto y desaparecido 15.000 indios e indias y niñas violadas en los Andes. Y nadie decía nada. Había mujeres violadas en la cárcel que mandaban fotos con los niñitos que habían parido ellas y con testimonios en quechua. Y yo lo desgrababa y lo sacaba con seudónimo en la revista del Consejo Indio. Y a alguien se le ocurre invitarme a un curso de derechos humanos. Entonces yo dije, no, eso es para los dirigentes, porque claro, solo los dirigentes debían ir, yo no podía ir. Entonces me dijeron, no queremos para dirigentes, queremos activistas como tú. Nosotros sabemos quién eres y qué haces. Pero el curso es en inglés, en el ISS de La Haya. Yo decía, no puede ser, ¿cómo voy a perder eso? Entonces el que presentó mi candidatura me hizo la entrevista, ¿qué cosa habrá puesto que sea inglés? No sé. Y tuve que ir ahí a ese curso en inglés y les digo que presenté para mi examen, que lo dije el otro día en el Cineforum porque también me preguntaron, por primera vez, ya a los 37 años, en ese curso de derechos humanos pude leer y entender la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo comparé con la Constitución peruana
Y saben ustedes que me dio un ataque de llanto que no pude hablar, y lo único es decir, he tenido que llegar aquí a los 37 años, después de esto, y darme cuenta que los indios nunca hemos ejercido el derecho de tener derechos. Y de ahí, mira, desde los 80 nadie me paró. Entonces, aquí, allá, y ellos mismos me llevaron a Ginebra para que conozca, me dijeron, para que conozcas el circo de las Naciones Unidas por dentro. Y bueno, con algunos liderazgos de diversas partes del mundo que nos conocemos desde esa época, que discutimos mucho, trabajamos. Fíjense ustedes otro elemento importante. Llego ahí el tercer día y estaban, para nosotros los mexicanos eran muy fuertes. Los mexicanos sentados como en esta sala y acá un señor hablando para redactar párrafos. Y yo escucho que están todos hablando en inglés. Y le digo, pero hermanos, ¿ustedes están entendiendo? Pues no. Pero entonces, ¿cómo están aportando? Pues no estamos aportando nada, estamos escuchando nomás. Entonces yo le dije, pero yo quisiera que se incluya, por ejemplo, que los indígenas tienen derecho de mantener sus territorios por violencia interna y cuando son desplazados a la fuerza. ¿Por qué? Porque estaban discutiendo los micas y los guatemaltecos con todo el problema de la migración externa, pero en el caso nuestro era interno. Y entonces el señor me dijo, tiene que presentar en inglés. Y le dije, pero usted no me podrá ayudar a redactar. Y me dijo, no creo que yo tengo que manejar la reunión y además ser tu traductor. Bueno, le dije, yo miré a uno, otro, nada. Y ¿saben quiénes se solidarizaron conmigo? Y que es histórico. Las mujeres Mohawk de Canadá, unas grandotas, salieron y desde ahí empezaron a decir, boicot, boicot. Salieron y dijo, no vamos a volver a entrar hasta que no haya interpretación. Y yo chiquitita en la puerta, me decían, si tú entras, ya sabes, vas a traicionar nuestra solidaridad. Así que no entramos hasta que pongan intérprete. Y empezaron a buscar intérprete voluntario. Ahora ya tenemos, pero fíjense ustedes cómo las cosas van evolucionando. A veces la ignorancia de uno hizo que las cosas se evidencien, ¿no? Y ahorita tenemos el presidente del CER, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Es un líder maya que fue presidente del CER y entendimos mucho cómo podemos usar esa convención contra el racismo y la discriminación. Ahorita él es el último relator de derechos de pueblos indígenas. O sea, todos esos mecanismos para derechos lo trabajamos entendiéndonos unos con otros, ¿no? No ha sido fácil, por eso las Naciones Unidas para nosotros es un espacio de aprendizaje, de construcción de solidaridad, de objetivos comunes, de interaprendizaje. Hace poco, por ejemplo, una universidad de Bangladesh o Nepal invita para jóvenes como ustedes, que están estudiando, no sé, derecho, relaciones internacionales y no sé cuánta cosa. Me pidieron hablar sobre en qué medida la Constitución de Ecuador, Perú y Bolivia reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Y claro, yo soy crítica, ¿no? Y le digo, pero va a haber interpretación, del inglés al bangla. Y entonces le digo, ¿tengo que hablar en Spanglish? Sí. Y yo hice lo mejor que pude de mi ayuda de memoria para hacerlo algo en inglés y tuve que leer para que lo entendieran bien. Y después, claro, las preguntas. Pero eran unos jóvenes maravillosos que querían conocer dónde es que legalmente
hay un reconocimiento de las obligaciones y los compromisos de los estados en el plano internacional. Entonces, para propagarla, Bolivia es uno de los primeros países, cuando estaba Evo en su primera etapa, que incorporó la Declaración de Derechos sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en la Constitución. Por lo tanto, tiene rango constitucional. Y sin embargo, ustedes han escuchado todo el problema de las industrias extractivas, la invasión a territorio amazónico con la carretera esa transnacional, el TICNIS, que mata animalitos y de todo. Dividieron la organización amazónica en histórico y el otro pro gobierno. O sea, nada es perfecto. Y no podemos decir que porque ponemos a alguien con sombrero o que se pone el chullo o el poncho hemos resuelto. ¿Por qué? Porque las formas coloniales y el racismo también se repiten. Entonces es eso, es la vida que le marca a uno. ¿Ya no? ¿Ya se han aburrido? Nadie comenta. A mí sí que me gustaría preguntarle a Sara, porque allá en Mesoamérica y en Latinoamérica en general tenemos bastantes redes de mujeres defensoras y hay bastantes análisis sobre los impactos de la industria extractiva sobre las mujeres de las comunidades, sobre los impactos que sufren las mujeres defensoras también, diferenciados, ¿no? Y pues quería preguntarte si aquí ustedes, ante este reto que tenemos de luchar con el cambio climático, contra los megaproyectos que hay, como el puerto, todo eso, si están haciendo análisis en grupos no mixtos, si están como cuáles son los impactos o tal vez no tanto, pero si se están juntando en grupos no mixtos principalmente. Sí, ¿cómo trabajamos aquí la problemática? ¿Te refieres a eso, no? Sí, Sí. O entre mujeres, Sí. o son todo... No, yo, como me he presentado Lidia, yo de hecho estoy en un club de lectura no mixto que lo comenzó una mujer en Mailén de Argentina. Yo aquí en España sí que no veo tantas redes no mixtas, pero sí que se intenta hacer y conseguir. Yo al principio no lo entendía, o sea, no sabía por qué había lugares diferenciados, hasta que estuve en uno y dije, hostia, esto es importante y nos ayuda sobre todo a conocer que nuestra problemática también es la de otra mujer y la de otras más y de nuestra vecina y de la de enfrente. Y sí, hay espacios no mixtos, pero por ejemplo en Juventud por el Clima sí que trabajamos con hombres y con mujeres en las comisiones y todo y nada, no sé si te he respondido. Bueno. ¿Alguien más se anima? Muchísimas gracias por estar aquí, porque es la segunda vez que veo de gente de Sudamérica o Centroamérica que viene como frescura, ¿no?, a Valencia. Estamos ahora en un momento, no sé si más gente aquí lo siente, de que nos están agrediendo por muchísimos lados. Entonces, ¿qué piensa, por ejemplo, Tarsila, con los años que llevas de experiencia, sobre el concepto que existe ahora de ecocidio? O sea, de que haya una responsabilidad, de que ya hay bastante y de qué manera podríamos, la gente, el pueblo, porque está claro que no seamos nosotros los que salgamos a la calle, desde arriba son palabras aquí, palabras allá, qué bonitos estamos, mira qué bien, y no se hace absolutamente nada o muy poco, ¿no? ¿Qué consideras sobre eso? ¿De qué manera, no? Que podrías de alguna manera darnos luz, si es que crees que hay algún sistema para cogerlos de los huevos y a ver de qué manera comprenden, ¿no? Que es que no vamos a ningún sitio, sí. Fíjense ustedes que en los 80
nosotros discutíamos sobre el ecocidio, genocidio, etnocidio, ¿no? Al 92 llegamos con que no queríamos nada con los ólogos y no queremos que nos estén metiendo en laboratorio. Y muchos fuimos cuestionados por seguir la ruta de las Naciones Unidas. Pero hay un poder al que no sé cómo se puede llegar. Es el poder económico coludido con el poder político. Y en la región es poder económico coludido con el poder político, acompañado de la corrupción, un alto nivel de corrupción en la región de América Latina. No hay un estado que se salve de corrupción. Entonces, todo eso va en contra nuestra, porque ojalá hubiera, sería bueno averiguar qué estado o qué gobierno de esa región está limpio de corrupción o es un ejemplo de buen manejo. Yo creo que el principal problema es esta ambición tan desmedida de los empresarios y de querer hacer dinero, y no piensan que un día se van a morir y van a tener que volver al corazón de la tierra y que no se van a llevar nada. Pero cómo llegar a ellos no lo sé, porque nosotros venimos cuestionando cómo los estados, por ejemplo en las conferencias de cambio climático, los estados se comprometen que vamos a bajar esto, que la energía limpia, etcétera, etcétera. En Perú ha habido una COP y se comprometieron a cosas, y van todos los años. Pero Dios santo, es el estado que está concesionando territorio amazónico e indígena para que los empresarios agroexportadores pongan la palma. Talen árboles para poner ¿cómo se llama? Las frutas exportables. Y también el otro problema enemigo nuestro es el tema de la pobreza. Tienes gente que tiene algún nivel de reconocimiento territorial y alquila sus hectáreas para producir piña porque le pagan $100 al año y porque no tiene nada. El avance de las carreteras y esto que hay que mandar a los hijos a la escuela en lugares donde solo tienes un manojo de plátano que no crece en un día ni en un mes, y que luego llevas ese manojo de plátano al primer restaurante que existe cerca a tu pueblo, a tu comunidad, y te dan por ese manojo gigante un dinero que no alcanza ni para un menú. O sea, el nivel de explotación y de no valoración de la vida y las condiciones de otras personas es terrible. Entonces, la ambición económica creo que va así, porque también nos explotamos unos a otros. ¿Cómo cambiar? ¿Qué varita podemos tener si no es esto? Hablar entre nosotros, compartir sueños, hacer el esfuerzo, hacer notar que el ecocidio no es solo contra la naturaleza, sino contra nuestra propia vida. Y para mí, concretando, es que los que deciden en nuestros países, no sé, tienen que asumir responsabilidades, pero eso depende también de nosotros, la sociedad civil, cómo cada vez más tenemos que ser más claros, más fuertes y más cohesionados. En mi país muchos dicen, ay, este gobierno. Yo se les digo, bueno, ¿y quién votó por esa persona? Fuimos nosotros. Entonces ahora digo, tenemos que aprender por qué votar
y quién es esa persona por la que a la que estamos eligiendo y qué esperamos. No es que le entrego mi voto porque me regaló 1 kilo de arroz. Eso pasa, hermanos y hermanos. Utilizan también nuestra pobreza. ¿Cómo? Por eso es que tenemos que erradicar los extremos. Es terrible.